Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa que además ya llevamos pues el número 16 de Entre Libros y Cuadernos. Recuerden que los libros pues los traigo yo y los cuadernos son ustedes. Ahora en volumen exagerado son menos libros que otras veces que he contado con tantísimos, pero de todos modos es para una velada el día de hoy, que estamos ya a 16 de octubre, en la mitad de octubre, va volando. Eh, Dentro de digamos, mi promoción que realicé, no contemplé o no mencioné, porque es algo adicional, con respecto al 12 de octubre, que fue la cuestión del mentado, tan traído Día de la Raza o Día del Descubrimiento de América y todas esas circunstancias que rodearon a este mundo acá en América, precisamente. Nada más quiero hacer una mención, no me pretendo detener mucho porque es en el plano más histórico, ven que había traído algunas cosas históricas, pero tampoco hay que darle demasiado espacio para abrir más el tiempo a las novelas y a los cuentos y a un sencillo poema con el cual hoy cerraremos el programa, que es de Eliot. Entonces, fíjense que este librito, La conquista española en América, es de un argentino que aún vive, José Gabriel Baseiles, o Baseilles. Es argentino el autor, y es un librito que me encantó a mí cuando me lo encargaron en el CCH, para variar. Es a nivel escolar en ese tiempo. Eh, Dice Biblioteca Fundamental del Hombre Moderno. Según eso es la colección. La editorial es Centro Editor de América Latina, Buenos Aires. Viene de allá, de Buenos Aires. Se conseguían en ese tiempo muy fácil. Curiosamente, la próxima semana, o en 2 semanas, no, sí, la próxima semana, voy a traer otro libro de otro autor que al final comentaré de quién, de la misma Biblioteca Fundamental del Hombre Moderno. Y entonces coincide también cómo van a ser en serie mis comentarios. En esta ocasión, entonces, esta conquista española de América me atrajo mucho porque es muy sintético, es como un libro en México, de la historia de México, que es la historia mínima de México. Esta es como la historia mínima de la conquista española de América. Viene Colón, viene Cortés, vienen no solamente el área de la Nueva España, o lo que finalmente se convirtió en México, sino también viene la cuestión de Chile, de Argentina, de Paraguay, de Brasil. Este, Está muy sintético, entonces es como una especie de manual, una guía muy sencilla y muy interesante en ese sentido. Así que ese es mi comentario que traigo a relucir ahora, de principio, de apertura de la serie, del programa, en esta ocasión. Y nada más les menciono dos citas que son muy representativas, precisamente. Además vienen algunas ilustraciones, este, al respecto. Acá está Cristóbal, Cristóbal Colón, ¿no? Ahí está la ilustración. Todas las citas que les quiero mencionar son las siguientes. En esta perspectiva, carece de real significado histórica la discusión acerca de si fue Cristóbal Colón el auténtico descubridor de América, o de si es más justo atribuir la hazaña a los navegantes vikingos que lo precedieron en el arribo a las costas del continente. Ya saben que finalmente Cristóbal Colón es a nivel como simbólico, ¿no? Como que se hizo el mito, pero aquí hablan los navegantes vikingos que lo precedieron en el arribo a las costas del continente. Por otra parte, si miramos los hechos desde un punto de vista ampliamente humanista, de ningún modo podemos decir que América fue descubierta como un acontecimiento absoluto, válido para toda la humanidad o la civilización, pues el continente estaba ya poblado de un extremo al otro por varias razas y pueblos. Entonces constata aquí desde el principio cómo América estaba poblada ya, bueno, pues tanto
por los pueblos originarios como por algunas otros grupos interesantes que habían llegado hacia la parte desde el estrecho de Bering y toda esta cuestión desde el norte del continente. Así que eso de fue descubierto, pues ya estaba descubierto, pues por eso había pobladores en toda esta zona, ¿no? Bien, bueno, también aprovecho para en este espacio introductorio repetir que si de por ahí se corta la transmisión, recuerden que me pueden volver a buscar en la misma página de fanpage. Yo haría todo lo necesario aquí técnicamente para que no suceda. La última vez no sucedió nada, pero hubo aquella ocasión extraordinaria que hasta la tercera fue la vencida. Hay otra citita dentro de esto, acá viene otra ilustración, una de las carabelas mentadas de Colón. Dice, defraudados en sus esperanzas de encontrar abundante oro en forma rápida, los colonos españoles pretendieron vivir parasitariamente de la economía de subsistencia de los indios, que apenas alcanzaba malamente para estos. O sea, apenas era suficiente para los colonos, para los habitantes, los naturales de esta zona, y los colonos vinieron a aprovecharse, como lo dice claramente aquí, vivir parasitariamente de la economía de subsistencia de los indios. Así que ahí es donde entra el coraje actual todavía, ¿no? A la hora de repasar todo esto, y que a pesar de que allá en España a lo mejor celebren muy con bombos y platillos porque fue uno de sus héroes que vinieron acá a descubrir América, etcétera, pues las condiciones de acá fueron totalmente diferentes y se sigue considerando que fue un verdadero abuso, pues el descubrimiento, como pone aquí el autor entre comillas, y la conquista española de América. Esto es el librito de José Gabriel Baseiles, argentino, que hace un muy buen análisis de toda esta situación. En aquel tiempo eran muy fáciles de conseguir, me los encargaron y uno acudía y la biblioteca universal, pero pues ahora yo creo que solamente en alguna librería de viejo, ya pasó pues un, un muy buen tiempo desde ese entonces. Bien, la conquista española de América. Voy a entrar ahora ya en la parte literaria con un guatemalteco, que ya lo había medio mencionado por aquel libro de análisis de los dictadores latinoamericanos, de mi jefe Luis Ernesto Pío Orozco. Entonces mencioné y traje también a la colación, o se mencionaba en el libro y traje a colación yo los ejemplos de los libros que yo tenía en el poder. Ahora sí le corresponde a Miguel Ángel Asturias porque este, tenemos la celebración de su nacimiento un 19 de octubre, que vendría siendo hasta el lunes, pero que de una vez lo traigo. Y él nació en 1899, un 19 de octubre, pero de 1899, un añito antes de que entrara, o 2 años antes de que entrara el siglo XX oficialmente. Eh, entonces él se desarrolló en todo el siglo XX y fue un muy buen escritor. Su lectura, su escritura es muy pulcra, realmente. Muchas gracias, Itzayana, que hoy llegó temprano. Alex HL, que también anda por aquí, alumno de la FES Aragón. Melissa Huerta, que está aquí ahora monitoreando esto, apoyando en la producción. Y y bueno, seguramente también Maricarmen Figueroa, que está acá arriba ahorita. Y muchísimos más que seguramente andan por allí, pero que no me han saludado. Muchas gracias. Sé que hay muchos fieles que están allí. Eh, este librito de Miguel Ángel Asturias se llama El Señor Presidente y habla precisamente de un dictador latinoamericano, eh, emulando él a un dictador real que hubo en Guatemala, ¿no? Aquí en la introducción precisamente mencionan a Manuel Estrada Cabrera, que fue un dictador de Guatemala, y acá en la novela se habla de otro señor que es con apellido C, que recuerdo que tenía por acá apuntado, pero ya se me traspapeló un poquito a la hora que arranca la mera novela. Déjenme revisar. Primera parte, dice aquí.
general Eusebio Canales. Eusebio Canales es el dictador ficticio, pero que hace alusión al otro dictador real. Fíjense que en la introducción viene un cuadro como de los que luego a mí también se me han ocurrido en varias cosas, y no es que yo haya tomado de este, porque yo lo leí muy recientemente, hace, bueno, ya 10 años, en septiembre de 2010 leí este libro, ya pasaron 10 años, me hizo que fue ayer, y yo desde antes había empezado a hacer este tipo de cuadros sinópticos, o ahora que se llaman mapas mentales, conceptuales y esas cosas, ¿no? Este, y aquí viene muy claro cómo va todo el desarrollo de la novela. Aquí lo curioso es que todo se desata a partir de la muerte de otro general, un lío que se traen en generales ahora que está apenas ayer tan de moda otra vez la cuestión de los generales. eh, Matan a un general y lo mandó matar supuestamente el mismo dictador, pero tomaron a un conejillo de indias, a un gancho ahí que un pobre señor ahí que no tenía ni realmente gran funcionamiento dentro de la esfera gubernamental, sino que pues lo alquilan y después también lo ejecutan, ¿no? Lo clásico, ¿no? Alguien que es el directo asesino, pero el asesino material, pero el intelectual, pues es del poder. Y de ahí se desata una serie de circunstancias. Está rodeada, aderezada con situaciones también de romance. Incluso hay alguien que era dentro del gabinete, pertenecía al círculo del dictador, pero hay un momento dado en que se separa y se le ocurre secuestrar a la propia hija del dictador. Entonces, luego se enferma y según eso pues tiene un desenlace fatal alrededor de la novela, aunque hace un flashback, va y viene con pasado, con presente la novela. Entonces esa hija está muy presente durante la novela, pero tiene un desenlace fatal la chica, que fue secuestrada por uno de los elementos del gabinete. Bien, aquí nada más traigo una referencia, una cita. Es muy emocionante, se lee, creo que yo me llevaría una semana aproximadamente, un poquito más, quizá de una semana, dándole, eh, digamos, tiempo libre que yo tenía alrededor de mis, ¿cómo se llama? Mis andanzas en el transporte público. Dice aquí en la novela, en el corazón del viejo Canales se desencadenaban los sentimientos que acompañan las tempestades del alma del hombre de bien en presencia de la injusticia. Le dolía a su país como si le hubiera podrido la sangre. Le dolía afuera y en la médula, en la raíz del pelo, bajo las uñas, entre los dientes. ¿Cuál era la realidad? No haber pensado nunca con su cabeza, haber pensado siempre con el kepis. Ser militar para mantener en el mando a una casta de ladrones, explotadores y vendepatrias, endiosados, es mucho más triste por infame que morirse de hambre en el ostracismo. De alguna manera ahí como que venía una reflexión del dictador, eh, hasta cierto punto, no totalmente arrepentido, pero pues le dolía también por la cuestión del secuestro de la hija y esas circunstancias. En el momento en que están en el poder creen que son casi dioses, ¿no? Los gobernantes lo estamos viendo ahorita en nuestra realidad mexicana y después esos grandes funcionarios, pues ahora, por fortuna, y en cadena, porque siempre ha habido algunos que toman como también casi conejillos de indias o los que sacrifican dentro de todo un gabinete para dejar ahí constancia de alguien que sí tuvo corrupción en el sexenio anterior, pero en este sexenio sí se están llevando a la calle a muchísimos de los sexenios anteriores, ¿no? Entonces, de menos están siendo muy señalados, apresados e investigados. Entonces, pues aquí se ve en la cuestión de las dictaduras que es todavía, pues todavía más fuerte, ¿no? Más dramático el hecho de cuando se eh, llegan a empoderar por tanto tiempo, ¿no? Más de 10 años, 15 años, 20 años, 30 años en el poder y después las consecuencias que puede haber
porque se creen realmente inamovibles. En un momento dado de la historia, pues sí ocurría que se protegían demasiado, ¿no? Se blindaban, pero afortunadamente ahora en nuestras democracias, pues ese blindaje ya no es, ya no es tan sólido, ¿no? No es tan fuerte. Y aquí en esta misma novela, pues este dictador padece de alguna manera un sentimiento de que pues las cosas no caminaron como él hubiera deseado en un momento dado. Entonces hace una rica novela, muy bien escrita, y pues sí se la recomiendo, ¿no? El señor presidente de Miguel Ángel Asturias. Vengo ahora con unos cuentos por un lado, de una mexicana descendiente de libaneses y también descendiente judía. O sea, libaneses, a veces los libaneses no son estrictamente, tienen que ver con los judíos, pero es del oriente, pero sí tuvo también nexos con un abuelo judío y los demás eran libaneses. Entonces es una curiosa herencia de esta mexicana que es Bárbara Jacobs o Bárbara Jacobs. Ella nació también un 19 de octubre, también para el lunes, pero en 1947. Así que ella todavía anda escribiendo en México, quizá no sea del primer gran círculo de los escritores, ella es pues una escritora, es una mujer y merece pues también ser mencionada. Tengo este librito que yo conseguí, lo conseguí en la Biblioteca de México, pero sí lo compré en la librería Educal. Hay una colección que se llama La Centena Narrativa, 12 cuentos en contra de Bárbara Jacobs. Saludo a más gente que ya se sumó aquí, Italia Sosa, Pauchel, Italia Sosa misma, Eduardo Breceda, Andrés Acosta. Ahora hay una audiencia de alumnos cautivos que además de martirizarlos con 4 horas de clase muchas veces en la semana, tengo dos grupos, unos son en la semana, otros de jalón hoy viernes, y además de eso, llegan aquí pues a ver un poco de la velada literaria. Les agradezco mucho que estén acompañándome el día de hoy. Es un cuento corto el que traigo aquí, lo voy a compartir con ustedes, es muy simpático, es muy fresca su literatura de ella, son cuentos cortos, algunos son relatos, pero también cortos, y es interesante. Fue de sus primeros libros que sacó, pero luego lo vuelve a sacar, La Centena Narrativa, la colección, y naturalmente esto tiene que ver con una coproducción, una coedición, que no es coproducción, pero es coedición, entre el CONACULTA, cuando se llamaba Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, entre CONACULTA y Aldus. Es la editorial Aldus realmente, y la colección La Centena Narrativa. Tienen esa curiosidad que me llama tanto la atención, que en las portadas ponen más el nombre de las colecciones que de la propia editorial. Acá está CONACULTA y aquí está editorial Aldus, un sellito, ¿no? Por ahí anda, en la contraportada. Este, pero fue después de mucho tiempo que se reeditó su obra. Y entonces el cuento que les quiero compartir se llama Un justo acuerdo. Dice, por diferentes delitos, la condenaron a cadena perpetua más 96 años de estricta prisión. O sea, la cadena perpetua más 96 años de estricta prisión. Así se las gastan luego en la justicia, ¿no? Como era joven, los primeros 50 los pasó viva. Al principio no faltó quien la visitara. En varias ocasiones concedió ser entrevistada, hasta que dejó de ser noticia. Su rutina solo se vio interrumpida cuando durante los últimos años, y a pesar de que las autoridades la consideraron siempre una mujer sensata, fue confinada en el pabellón de psiquiatría. Ahí aprendió cómo entretenerse sin necesidad de leer ni escribir, acaso ni de pensar. Para entonces ya había prescindido del habla y no tardó en acostumbrarse a la inmovilidad. Al final parecía dominar el arte de no sentir. Cuando murió, la llevaron en un ataúd sencillo a una celda iluminada y con bastante ventilación, en donde cumplió buena parte de su condena. A lo largo de este periodo, el celador en turno rara vez olvidó llevarle flores, aunque marchitas,
obedeciendo la orden transmitida de sexenio en sexenio de mantenerla aislada, si bien no por completo. Hace poco, debido a razones de espacio, las autoridades decidieron enterrarla, pero con el fin de no transgredir la ley y de no conceder a esa reo ningún privilegio, acordaron que el tiempo que le faltaba purgar fuera distribuido entre 2 o 3 presas desconocidas que todavía tenían muchos años por vivir. Es una cuestión curiosa que se murió la presa y de todos modos tenía que seguir en su ataúd ahí, en la celda, cumpliendo la condena, ya hasta que después la enterraron y entonces heredaron la condena a otras presas, ¿no? Entonces es un curioso cuento de Bárbara Jacobs, 12 cuentos en contra, un librito que conseguí en la librería Educal, de la Biblioteca de México. Esa librería seguramente todavía no está abierta, pero a lo mejor alguna otra ya está dentro del circuito de esta dependencia que era Conaculta y que se convirtió en Secretaría de Cultura. Sencillito el librito, cortito, bajito la edición. Es una monada manejar también luego este tipo de libros. Y bueno, continuando ahora sí, pero con un judío más de raíz, considerado más que nada también por su nacimiento, por su origen directo de nacer en Israel, pues un israelí. Y este israelí es un contemporáneo, pues, todavía joven, un cuarentón, es Edgar Keret. Edgar Keret, según eso, tiene mucha preferencia entre la juventud allá en Israel y también se ha extendido por el mundo. Él nació un 20 de agosto, pero lo traigo hoy porque ya en agosto espero que haya concluido nuestro ciclo, nuestro programa, entonces ya no le tocaría, ¿no? Entonces dije, como se los enseñé hace poco, es de las adquisiciones nuevas que yo he tenido, este, pues está fresquita la lectura, ¿no? En septiembre, en septiembre lo terminé, no, ya lo terminé de leer en este mismo mes, octubre de 2020, y por eso se los traigo hoy. Ya hasta me perdí. Lo empecé a leer el último día de septiembre y lo terminé hace una semana prácticamente, lo terminé de leer. Edgar Keret, lo fui leyendo poco a poco, ¿no? Porque esto también se lee pues, en una sentada, ¿no? En una semana máximo, eso poco a poco. Entonces un israelí, nacido el 20 de agosto de 67, o sea que es de más acá del siglo, de mediados del siglo XX, 1967. A mí me encantó una cosa y por eso me acerqué a él. Mientras estuve en el breve paso que tuve en el Centro Deportivo Israelita hace poco, trabajando, estaba yo inmiscuido en el periódico que sacaba el Centro Deportivo Israelita. Y entonces buscaba yo información y curiosamente me di cuenta que el Canal 22, en el portal de Canal 22, venía una entrevista que se le hizo a Edgar Queret porque vino a México a presentar un libro, no otro nuevo. Entonces, la entrevista me llamó mucho la atención, fue una muy buena entrevista, que se generó y eran las preguntas muy precisas y las respuestas también fueron geniales, el escritor se expresaba muy bien. Me gustó y entonces también convencí de que se reprodujera la entrevista en el periódico informativo, en el semanario del Centro Deportivo Israelita en febrero y así fue, así se realizó en febrero de este mismo año. Él acababa de venir, a principios de febrero, se presentó por allí, en un lugar de la colonia Juárez, tuvo su presentación y a mí se me había antojado incluso ir a la presentación, pero pues no tuve oportunidad, no tuve tiempo. Además, en ese momento que se me había antojado, me había traído el propio autor, pues ni siquiera había yo comprado ningún libro. Incluso yo hice el ejercicio de meterme y leer un cuento en línea. Encontré un cuento que se llama, ya se me olvidó, el gordito se llama el cuento, y me ataqué de risa, o sea, me fascinó, fue genial. Entonces investigué en qué libro, en qué colección estaba contenido ese cuento del gordito y era en Un hombre sin cabeza. Entonces ya
me acerqué a una librería de sótano aquí por satélite y y pregunté por él y sí, estaba allí. Entonces, mira, la portada es muy llamativa, ahí está el hombre sin cabeza, ¿no? Aquí está la cabeza, pero como virtual, como como holograma, ¿no? La cabeza del individuo. Tiene un libro aquí en la mano y todo, un cubo por acá. Y bueno, es una fantasía ahí de la ilustración. Trae muy buen comentario de otro escritor, Salman Rushdie, que menciona que es un escritor brillante, completamente distinto de cualquier otro que yo conozca, dice Salman Rushdie, en la voz de la nueva generación. Y me había traído mucho, yo leí también aquí incluso algunas menciones de otros cuentos. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que ya incluso repasando, ahora que hice el repase todavía en estos días, encuentro sentido de por qué los relatos son así, por qué los cuentos a lo mejor no están muchos redondeados, pero así como me fascinó el gordito, eh, por ahí me gustaron dos o tres o cinco más me gustaron, ¿no? Así de gustarme. Pero los otros veintitantos, el resto, me dejaron así como que un sabor insípido, ¿no? Y entonces yo incluso califiqué en mi mente de que había una cuestión insípida en el planteamiento del propio autor, ¿no? O sea, se quedan como meros relatos, a pesar de que jalan muy bien al principio, eh, enganchan, son genialidades, cuestiones hasta absurdas en un momento dado, y de repente el final no es un desenlace del absurdo, ni un desenlace inesperado, ni fantástico, ni nada de ello, ¿no? En muchos de ellos, salvo el primero y los otros que pueden ser llamativos, alguno triste por un perrito que tiene un desenlace fatal, el perrito que acompañaba al personaje, etcétera, etcétera. Pero hasta allí. Por ejemplo, hay uno que se llama How to Make a Good Script Grid, ¿no? Cómo hacer un muy buen script, un muy buen guión, cómo hacer un muy buen guión. Y entonces de repente trata de un tipo que en Nueva York compra un libro que se llama así y es guionista él y quiere mejorar el ser guionista y entonces lo compra ahí digamos, con un vendedor ambulante en Nueva York, en la calle de Nueva York, en la banqueta, y mientras paga y que no tiene cambio el tipo, la pareja del cuate que paga incluso le dice, ¿por qué haces eso? Es un billete muy grande y ya se fue. El tipo dice, no, pero fue a cambiar el billete, ahorita regresa, pues aquí tiene su mercancía, no te preocupes. Y sí, le dice, mira, ahí viene. Yo sabía que iba a regresar, ahí viene. Y venía el tipo sonriendo, feliz así, el vendedor con el cambio, pero venía cruzando la calle y lo atropellan al pobre cuate. Entonces estos se quedan petrificados. Este, la chava todavía bien encajosa le dice al comprador, oye, reclama tu dinero. Ya el cuate murió, ya se lo llevaron en la ambulancia, pero prácticamente ya había muerto. Y esta lo convence de que les diga a los policías de que le debían el cambio. Y él se atreve a decirlo, pero luego ya no insiste porque reflexiona y dice, pues, ¿qué importa el cambio? Pues, pobre cuate, le acabo de comprar un libro, él venía feliz a darme el cambio y ya lo mataron, ¿no? Y de ahí toma él, y como había comprado el libro de cómo hacer un muy buen guión, hace un muy buen guión alrededor de un negro que de repente se casa con una blanca y tienen gemelos, uno blanco y otro negro, y eso está curioso, y así más o menos termina el cuento, ¿no? Entonces, ese se me hizo bastante bueno, y tuvo esa genialidad de arrancar así. Los otros también arrancan con puntadas de ese tipo, pero no terminan con esa genialidad. Hay otro que se llama Un cuento más y ya está. Y trata de que, así como con Goethe, que vende el personaje de Fausto, vende su alma, y que ya lo tratamos aquí, vende su alma al diablo. Aquí empieza diciendo, aquella noche, cuando el diablo llegó para quitarle el talento, él no se puso a discutir, ni a aullar, ni le armó bronca. Aquí supuestamente el diablo llegaba a quitarle el talento que había también acordado con ciertos personajes que eran muy habilidosos, eran muy talentosos, habían triunfado en algo,
pero de repente había el contrato y entonces ya se te acabó el tiempo y vengo a quitarte el talento. Entonces, de ahí en adelante, los personajes ya no iban a tener talento, ¿no? O sea, aquí en un caso, por ejemplo, de escritor, pues ya no tiene talento y se le acabó, nada más lo tuvo por un tiempo, ¿no? Entonces también está curioso. Aquí el desenlace no es tan fuerte tampoco. Quizá el del guión y por ahí algún otro tristón, y el primero que es fabuloso. Del primero, pues si me permiten, pues procedo a leer, no es tan cortito como el otro, pero es un cuento corto, se llama El Gordito. Este, Andrés Acosta, no sé si ya lo he saludado, pero sí, es ahora una gran cantidad de alumnos, y alumnos ahora del presente, porque también he tenido exalumnos aquí, que seguramente por ahí está alguno, y también los saludo. Bueno, el gordito, ¿sorprendido? Pues claro que estaba sorprendido. Sales con una chica, una primera cita, una segunda cita, un restaurante por aquí, una película por allá, siempre en sesiones matinales exclusivamente. Empiezas a acostarte, el sexo es espectacular, y después llega también el sentimiento. Cuando de pronto, un buen día, viene a ti llorando, tú la abrazas y le dices que se tranquilice, que no pasa nada, y ella te contesta que ya no puede más, que tiene un secreto, pero no un secreto cualquiera, que se trata de algo tenebroso, de una maldición, un asunto que ha querido revelarte todo este tiempo, pero no ha tenido valor para hacerlo, porque se trata de algo que la oprime constantemente, como si de un par de toneladas de ladrillo se tratara. Algo que te tiene que contar porque tiene que hacerlo, aunque también sabe que desde el momento en que te lo revele, la vas a dejar y con razón, y al momento vuelve a ponerse a llorar. No te voy a dejar, le dices. Yo no, yo te quiero. Puede que parezca que estés algo emocionado, pero no. Y aunque lo estés, es porque ella sigue llorando, no por el secreto en sí. La experiencia te ha enseñado que esos secretos que repetidamente llevan a las mujeres a hacerse trizas son la mayoría de las veces algo de la importancia de haberse echado una situación con un familiar o con alguien que les dio dinero a cambio. Y bueno, acaban diciendo siempre que son muy malas. No, que no, insistes tú abrazándolas. O, shh, si siguen llorando. De verdad que es algo muy gordo, insiste ella, como si hubiera descubierto esa despreocupación tuya que tanto has intentado ocultar. Puede que dentro de ti suene espantoso, le dices, pero es por la acústica. Ya verás cómo, en cuanto lo saques, de repente te parecerá mucho menos grave. Ella casi se lo cree y tras durar un instante dice, si te dijera que por las noches me convierto en un hombre peludo y enano, sin cuello y con un anillo de oro en el meñique, entonces también seguirías queriéndome. Ay, y tú le dices que por supuesto, porque ¿qué vas a decirle? Que no. Lo único que está intentando es ponerte a prueba para ver si la quieres incondicionalmente y tú siempre has estado soberbio ante cualquier prueba. Además, la verdad es que en cuanto se lo dices, ella se derrite. Después se quedan abrazados y ella llora porque se siente aliviada y tú también lloras, sin saber por qué. Pero a diferencia de otras veces, ella no se marcha, se queda a dormir contigo y tú te quedas despierto en la cama mirando su hermoso cuerpo, el sol que se está poniendo ahí afuera, la luna que aparece de repente como de la nada, la luz plateada que le toca el cuerpo acariciándole por la espalda y en menos de 5 minutos te encuentras con que a tu lado, en la cama, tienes a un hombre bajito y regordete. El hombre en cuestión se levanta, te sonríe y se viste algo turbado. Sale del dormitorio y tú tras él hipnotizado. Ahora ya está en el salón, pulsando con sus rollizos dedos los botones del control de la tele, dispuesto a ver los deportes, fútbol, un partido de la Liga de Campeones. Cuando fallan el tiro maldice y con los goles se levanta y hace la ola. Después del partido te dice que tiene la garganta seca y el estómago vacío, que se le antojan unos bocadillos, de ser posible de pollo, aunque también podrían ser de res. Así que te subes con él en el coche
y lo llevas a un restaurante cercano que conoce. La nueva situación te tiene preocupado, muy preocupado, pero no sabes muy bien qué hacer porque la central neuronal de la decisión está paralizada. La mano cambia las marchas mientras bajas hacia Ayalón, como la de un robot, y él, en el asiento de al lado, tamborilea en el tablero con el anillo de oro que lleva en el meñique. Cuando en el semáforo que hay junto al cruce de Beit Dagon, baja la ventanilla electrónica, te guiña un ojo y le grita a un soldado que está haciendo autostop. Y le dice, chata, ¿quieres que te subamos atrás como una cabra? Después, en Azor, te pones a comer carne con él hasta reventar mientras lo ves disfrutar de cada bocado y reírse como un niño. Y todo el rato te dices a ti mismo que no es más que un sueño extraño. Es verdad, pero de esos de los que enseguida te vas a despertar. A la vuelta le preguntas dónde se quiere bajar, pero él se hace el sordo y pone cara de pobrecito. Así que te ves volviendo a tu casa con él. Son casi las 3 de la mañana. Me voy a dormir, le comunicas, y él te dice adiós con la mano desde el puff, o sea, desde el asiento, desde la sala, y sigue con la mirada clavada en el canal de la moda. Por la mañana te despiertas cansado, con un poco de dolor de estómago, y la encuentras en el salón todavía dormitando. Pero en cuanto has terminado de bañarte, se levanta, te abraza con cierto aire de culpabilidad, y tú te sientes demasiado confuso como para decirle nada. El tiempo pasa y siguen juntos. Ella ya no es tan joven, ni tú tampoco, así que un buen día te encuentras hablando de tener un hijo. Por la noche, tu gordito y tú se la pasan en grande cuando salen, como nunca te la habías pasado en la vida. Te lleva a restaurantes y a bares de los que antes no te sonaba ni el nombre. Bailan juntos encima de las mesas y rompen platos y más platos como si el mañana no existiera. El gordito es un poco grosero, sobre todo con las mujeres. A veces tú no sabes dónde esconderte por las majaderías que hace, pero aparte de eso, la verdad es que está muy bien estar con él. Cuando se conocieron, a ti el fútbol no te interesaba demasiado, mientras que ahora ya conoces a todos los equipos y cada vez que el equipo al que le van gana, te sientes como si hubieras pedido un deseo y éste se hubiera cumplido. Un sentimiento tan poco frecuente, especialmente en alguien como tú, que normalmente no sabes ni lo que quieres. Y así, todas las noches, te duermes con él cansado viendo los partidos de la Liga Argentina y por la mañana vuelves a despertarte al lado de una mujer guapa y comprensiva a la que también amas a rabiar. Entonces a mí este se me hizo excelente, ¿no? O sea, una cosa absurda, loca, la mujer se convierte siempre en las noches en un tipo gordo y enano, y se vuelve su amigo él, y así se la vive, o sea, él duerme con la chica, pero al rato se convierte en hombre, y entonces sale con él a la vida nocturna, se vuelve a dormir y amanece otra vez con la chica, y así se va dando siempre. Entonces, pues es un cuento loco, no sé a ustedes cómo les haya parecido, pero a mí me encantó, por ese vale todo el libro, luego ya encontré ese otro que me gustó, y algunos más, y en general, pues el calificativo que di de insípido en un momento dado, pues después también pienso que a lo mejor he sido un tanto estricto, y finalmente valoro y me gusta el libro y lo abrazo y lo tendré acá en mi librero. No ha llegado hasta aquí todavía porque andaba allá en la recámara, y luego andaba aquí preparándose en el escritorio, en la mesa, y ahora ya finalmente va para el librero. Así que este está pues ahí a la mano. Tiene una cosa, sí, por eso ha sido también un éxito con los jóvenes. Es un poco crudo a veces con su habla, con el lenguaje que maneja. Este, no tiene reparo en hablar de ciertas palabrejas y en hablar de momentos eróticos también muy crudos, en ciertos pasajes como chispazos, no en todo, no es un libro que esté plagado de eso, pero, pero es muy directo en ciertas cosas, ¿no? Entonces, en momentos puede uno decir, ay, qué necesidad había de que lo dijera de esa forma, de esa otra. Incluso yo en este cuento he omitido
algunas cosas que eran un tanto fuertes para los oídos castos que puedan haber por allí, ¿no? Entonces, fue, pasó por mi autocensura aquí, muy leve, pero me la llevé ahí directo y casi no se notó. Así que y son tres partes ahí que no llega a mencionar. Y no en todos los cuentos sucede eso. Así que este está ahí a la mano. Edgar con T, no con D, con T, Edgar Queret, un hombre sin cabezas, un escritor contemporáneo, para que vean que tampoco estoy lleno de puros autores casi antiguos o de los que están ahorita más avanzados en edad, sino este es pues alguien que está cautivando mucho a la juventud allá en Israel y quizá también en el mundo. Y él, bueno, ya tampoco se puede ser el primer hervor, pero, pero es de los más actuales. Quizá de los más juveniles, pues apenas están cosechando y apenas empezamos a valorar y tengamos que conseguir apenas su obra, ¿no? Pero este está como reconocido y yo lo desconocía profundamente, no tenía ni idea y sí es famosón, no solamente en Israel, aunque claro, ahí es súper famoso. Y gracias a esa entrevista que encontré de Canal 22, incluso me enganché con ella, hice que se reprodujera en el semanario del Centro Deportivo Israelita y luego, hace poco, dije, lo tengo como pendiente y ya lo adquirí y ya está en la parte de cuentos de mi librero desde mañana que acomode. Perfecto. Voy con los últimos tres autores más el poema. Y estos tres de todos son muy interesantes. Estos son de alguna manera bastante clásicos. Sobre todo este es el más clásico. El retrato de Dorian Gray. Saludo a Chris Michelson. No, gracias a ustedes por estar. Ah, eh, muy bien, gracias también por el comentario de Andrés Acosta. Muy bien, me gratifican mucho, ¿no? Es la comunicación que se da acá, se los valoro tremendamente, enormemente, y les correspondo en el afecto. Bien, entonces tenemos este mentado retrato de Dorian Gray, ¿no? Que ha llegado al cine, se han hecho películas, algunas contemporáneas que me pareció muy buena hace poco. Se hizo telenovela, de las clásicas telenovelas mexicanas, con el hijo de María Félix, Enrique Álvarez Félix era el personaje principal del retrato de Dorian Gray. Yo me la chuté pues de adolescente y llegué a ver la telenovela que pasaron en el que todavía no se llamaba el Canal de las Estrellas, pero que era el Canal 2. Ahí pasó el retrato de Dorian Gray, vaciadísimo, ¿no? O sea, la adaptación mexicana. Claro, fueron muy puntuales con la trama. Creo que fue una decente adaptación a la mexicana, a la telenovelesca, ¿no? O sea, a la cuestión de un guión de telenovela. Pero ahí estuvo en eso. Y les digo, no hace mucho vi una película en televisión, pero era una película, una cinta, que estaba bien armada, y, era buena, ¿no? Y también ha estado en el teatro, el retrato de Dorian Gray. Incluso el propio Enrique Álvarez Félix lo llevaba al teatro en su tiempo, porque él pues, murió antes que su mamá, que María Félix. Bueno, esto es del gran autor, curiosamente considerado británico, o sea, del Reino Unido, pero habiendo nacido en la Irlanda que después se independizó, que es la República de Irlanda, no Irlanda del Norte, que sigue perteneciendo a la Gran Bretaña, sino la Irlanda independizada, pero en ese tiempo aún sí estaba bajo el mandato, el dominio del Reino Unido. Así que es un autor que en su momento pues, se consideró dentro del terreno del británico, pero que, digamos, de origen, pues se le debe rendir culto en también en la tierra ahora independiente de la República de Irlanda, ¿no? Entonces, irlandés, británico, en fin, cuestiones, juegos que nos da la geografía y la historia en ese sentido. Y, y bueno, claro que me interesó acercarme al libro. Lo conseguí en una edición económica, editorial Época, una más de esas que andan por allí. No es pirata el libro, ¿eh? No es pirata el libro, pero sí andan en los puestos ambulantes, a veces ahí en el metro, ¿no? Entonces, aquí la reflexión que tengo, tengo una pequeña reflexión, dice,
La putrefacción y monstruosidad del alma se ocultan tras el rostro inmaduro de Dorian Gray y se revelan en toda su magnitud en el mismo rostro de la pintura ocultada en un cuartucho, porque además esa pintura fue a dar así como que a un cuarto que nunca se visitaba, ¿no? Provoca la muerte de su amada, perdón, aquí ya me perdí con la... bueno, según eso el personaje provoca la muerte de su amada y mata a cuchilladas al pintor de su cuadro, el personaje principal, ya que se ve orillado, se ve tenso, se ve realmente, realmente afectado por la circunstancia que está viviendo. Al final la cuchilla igual al cuadro que recobra su original resplandor, mientras él yace muerto con el cuchillo este, clavado en su corazón. Mientras él yace muerto con el cuchillo clavado en su corazón. O sea que de alguna manera al darle la cuchillada al cuadro, pues tiene el efecto de dársela a él mismo. O sea, es un rebote ahí singular. Es la historia, bueno, porque pues todo el mundo en general sabe de que se trata del retrato de Dorian Gray, entonces no estoy sacando el hilo negro y estoy revelando lo, que, lo que es el contenido. Se habla de una Inglaterra hipócrita, viciosa y estúpida, ¿no? Porque de alguna manera hay una crítica del personaje alrededor de eso. Es un personaje realmente Dorian Gray muy culto, muy culto, muy instruido, este, pero que definitivamente tiene también mucha soberbia. Él se siente pues es un cretino, un creído, porque pues nunca envejece, siempre está joven, siempre está joven, siempre está joven, y entonces tiene mucho éxito con las mujeres y con muchas circunstancias. Este, espero que no haya problemitas porque por aquí me está marcando algo, pero bueno, en mi reproducción de acá. Y definitivamente es también una enseñanza como el libro que traje la otra vez de Mary Shelley, que es nada menos que Frankenstein, ¿no? Es la misma enseñanza moral, ¿no? El querer ser más que un mortal y en esa situación aquí de una inmortalidad a través del cuadro, pues él se empieza a deteriorar en su alma, ¿no? Entonces es una enseñanza que va, digamos, al seno de la propia novela, ¿no? Que también caso curioso, como aquel cuento del Aleph de Jorge Luis Borges en que confiesa en una parte del apéndice de los cuentos que de alguna manera había algo ahí que lo inspiró, hay un antecedente literario que lo llevó a ser el Aleph, ¿no? Y entonces hay que acercarse a esas menciones que hacen los autores, a ver si por allí, en algún lugar, o viaja uno a una biblioteca del extranjero y en esa biblioteca logra encontrar ese libro antiguo en el cual se llegan a basar. Aquí en la propia novela, en el transcurso de la novela, hace una crítica de una obra literaria que de alguna manera pareciera ser que manejaba algo fuerte, algo que lo inspiró, si no idéntico, algo que lo inspiró totalmente a Dorian Gray, ¿no? Entonces es importante, por aquí creo que la traigo señalada. Eh, y bueno, hay un personaje que es como que el que lo corrompe también, como las amistades, hay malas amistades que luego surgen, ¿no? Aquel personaje en las vidas que de repente pues lleva por malos pasos a alguien, ¿no? Bueno, aquí señalé algo, dice, ahora iba a ocultar algo que también tenía su podredumbre, peor que la misma podredumbre de la muerte, algo que engendraría horrores y sin embargo nunca moriría, o sea, iba a esconder en ese momento el cuadro. Lo que el gusano era para el cadáver serían sus pecados para la imagen pintada sobre el lienzo. Este, luego dice, no, esto era imposible, hora por hora y semana tras semana el rostro envejecería sobre el lienzo. Podría escapar de la deformidad del pecado, pero la deformidad del tiempo le aguardaba indefectiblemente. Las mejillas quedarían sumidas y flácidas, las patas de gallo amarillentas
se ensañarían alrededor de sus ojos empañados, el cabello perdería su brillo, la boca entreabierta o caída tendría esa expresión estúpida o atontada que tienen las bocas de los viejos. Así iba a tener toda esa característica, así iba a ir poco a poco haciendo el cuadro, ¿no? Entonces, aquí es genial porque, por ejemplo, yo después de haber visto la telenovela, de saber de la historia, de la trama tan tradicional, se enfrenta a uno que, más allá de la propia historia que puede parecer curiosa, tiene un drama, encierra un drama, está muy bien escrita, la retórica que maneja el autor, la manera que enriquece la belleza del lenguaje, a pesar de que es traducción, que seguramente en inglés también será mucho más bello. Aquí la traducción y prólogo es de Ricardo Baeza, este, con todo y traducción, uno ve que es muy bien escrita, muy bien desarrollada, que nos va tejiendo de una manera muy especial toda la situación, ¿no? Luego más adelantito dice, su aspecto era siempre el de un hombre que ha sabido preservarse de toda mácula del mundo. Eso, el personaje real, ¿no? Él aparecía muy pulcro, muy joven, ¿no? Y llegó un momento en que los personajes primero como que decían, ay, qué bien te conservas, pero ya después ya estaban azorados, ¿no? Pues todos los demás ya iban envejeciendo y él seguía bien joven. Se dedicó a estudiar los perfumes y los secretos de su manufactura, destilando aceites de aroma violento y quemando gomas odoríferas de Oriente. O sea, tenía varias actividades, varios hobbies el propio personaje, y esto yo lo subrayé porque me pareció interesante, si no le habrá inspirado al autor del perfume su novela. Ahorita, cuando me meto con toda esta dinámica, no creerán que no, aunque no esté ante millones de personas, estoy ante ustedes y de repente mis nervios se manifiestan en una mínima pérdida de memoria y no traigo aquí a flor de piel este, al autor del perfume, pero obviamente que aquí lo tengo, por aquí tengo el libro del perfume, ¿no? Y que seguramente muchos también, sobre todo también jóvenes, han leído la novela del perfume, que también es una locura, ¿no? Y me pregunto yo, ese autor, ese escritor más actual, más contemporáneo, no se habrá inspirado en este pasaje de El retrato de Dorian Gray, porque pareciera que está describiendo al personaje del perfume. Así se dedicó a estudiar los perfumes y los secretos de su manufactura, destilando aceites de aroma violento y quemando gomas odoríferas de Oriente. Pareciera que esto pertenece a la novela del perfume, pero eso es posterior. Entonces, yo tan descubridor de tantas analogías y tan castigado por el plagio y todo eso, pues como que ya estoy obsesionado con esas cuestiones, a veces de coincidencias, ¿no? Pero allí está. Incluso en las cápsulas que he generado y que por ahí andan en YouTube con mi nombre, he hecho varias analogías y se me escapó hacer esta analogía, porque hice una analogía de Dorian Gray con Frankenstein y con Drácula y todas las cosas, pero no se me ocurrió hacer también la analogía por ahí voy a verla, la tengo que grabar luego, de el retrato de Dorian Gray y el perfume. Bueno, esa es muy importante, a mí me parece tremenda, ¿no? O sea, es un reflejo aquí como para la novela del perfume. Pero quién sabe, a lo mejor estoy equivocado o a lo mejor sí. Y incluso hay que investigar también en internet, a lo mejor sale con que sí era admirador de Oscar Wilde, el autor de, del perfume. Bien, luego por acá nos dice, esta parte la traje porque para variar, nuevamente, y quién lo iba a esperar, que en el retrato de Dorian Gray, del irlandés británico Oscar Wilde, nos íbamos a encontrar con una mención de México, ¿no? Y hay una mención incluso también de Chile, dice, está un poquito larga, pero dice, las flautas de huesos humanos que Alonso de Ovalle oyera en Chile. Aquí porque como era tan culto Dorian Gray, está en una plática, en una velada, así como la nuestra, y está de repente mencionando cosas así en su plática, ¿no? Y los verdes jaspes sonoros que se encuentran en las cercanías de Cusco y exhalan una nota de singular dulzura. Tenía pintadas calabazas rellenas de guijarros
que sonaban como crótalos al ser sacudidas, el largo clarín de los mexicanos, en el que no se toca soplando, sino aspirando el aire, hasta hablar de instrumentos musicales de nuestra gente, de nuestros indígenas. Eso es maravilloso en el retrato de Dorian Gray, en el que no se toca soplando, sino aspirando al aire. La rudatura de las tribus del Amazonas que tocan los centinelas encaramados todo el día en los árboles altos y dicen que puede oírse a 3 leguas la distancia. El teponaztli, que tiene 2 lengüetas vibrantes de madera y se percute con palillos impregnados en una goma elástica que se obtiene del jugo lechoso de unas plantas. Los cascabeles llamados yotl, agrupados en racimos como de uva, y un enorme atambor cilíndrico hecho de la piel de grandes serpientes, semejante a aquel que viera Bernal Díaz cuando fue con Cortés al Templo de México y de cuyo lúgubre son nos ha dejado una descripción tan viva. El carácter fantástico de estos instrumentos le fascinaba a Dorian Gray, ¿no? Entonces, maravilloso, vean, además de la lectura, del drama, de la historia, ¿verdad? Si uno lee, relee, lo que encuentra, ¿no? Una parte que puede ser sustancial para un libro posterior como El perfume. Luego una parte donde hace mención de los instrumentos en América y particularmente también en México, ¿no? Y menciona a los mexicanos. Entonces eso es realmente maravilloso. Y seguramente esto de Bernal Díaz y de Cortés, pues se chutó la historia verdadera de la conquista de la Nueva España y las cartas de Hernán Cortés que ya traje por acá. Entonces, pues el culto ahí, pues obviamente era el escritor, ¿no? Oscar Wilde, que lo reflejó acá. Bueno, en otra cita del libro dice, maravillábase de la psicología superficial de quienes conciben el yo en el hombre como una cosa simple, permanente, segura y homogénea. Para él, el hombre era un ser con millares de vidas y millares de sensaciones, una criatura compleja y multiforme que llevaba en sí extraños legados de pensamiento y pasión. Más adelantito nos dice, hace años, siendo yo casi un niño, dijo Dorian, estrujando la flor entre sus dedos, tú me conociste, me rodeaste de halagos y me enseñaste a envanecerme de mi belleza. Aquí hay como un reclamo. Un día me presentaste a uno de tus amigos que me explicó el milagro de la juventud y concluiste un retrato mío. Estaba hablando con el pintor, que me reveló el milagro de la belleza. En un momento de locura que hoy mismo no sé si lamentar o no, formulé un deseo que acaso tú llamases una plegaria, ¿no? Ahí ya está él arrepentido un poco de esa juventud porque ya le atosiga, ya ve que el alma que ha cultivado pues no es la mejor posible. Y luego, por último, hay otra cita que dice, la tragedia de la vejez no es ser viejo, sino continuar siendo joven. A veces hasta me asusto de mi sinceridad. Ah, Dorian, qué dichoso eres, qué vida deliciosa la tuya. Tú has bebido hasta saciarte de todos los vinos y has estrujado contra tu paladar las uvas maduras. Nada te ha permanecido oculto, y todo ha sido para ti como el sonar de la música. Nada logró hacerte daño, siempre eres el mismo. Pero él le contesta al amigo, no soy el mismo, Harry. Y lo dice, la vida no la gobiernan ni la voluntad ni la intención. La vida es una cuestión de nervios, de fibras, de células lentamente construidas en que el pensamiento se esconde y la pasión tiene sus sueños. Tú puedes creerte en salvo e imaginarte fuerte, pero yo te digo, Dorian, que nuestra vida depende de una porción de pequeñas cosas a las que aparentemente no concedemos importancia. Entonces está lleno de enseñanza, realmente no es un libro cualquiera, no es, ay, ver la obra esa que anda ahí en teatro, en cine, en telenovelas, no, es una obra muy valiosa, con una gran enseñanza y que se lee también en una patada, ¿no? Son menos de, no, sí son 200 páginas, pero 200 páginas es una novela realmente todavía muy, muy aceptable en su lectura rápida. El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Bueno, vamos con un autor, veo comentarios.
Me preguntan que cómo encuentro mi video en YouTube. En YouTube, el canal es Teófilo Huerta. O sea, buscar Teófilo Huerta y ahí aparece el canal de YouTube. Tengo otro canal para, como hablan aquí de alumnos, hay cuestiones de comunicación que tengo en un canal de YouTube que se llama Comunicación, Teoría y Praxis. Ese se busca Comunicación, Teoría y Praxis, es un canal de YouTube. Pero para mis seguidores literarios, toda la parte literaria, el canal de YouTube es mi nombre también, como esta fanpage Teófilo Huerta. Digo, no es que esté aquí de egocéntrico, pero pues me estoy vendiendo también como escritor, ustedes perdonarán, y recuerden que ahí andan libritos, cuando se tengan el interés, ahí comentamos sobre mis libros. Llego, y precisamente hablando de mi parte de escritor, resulta que a este escritor lo llego a conocer, no a conocer físicamente, porque pues, él es muy antiguo. Ay, se me ha olvidado decir las efemérides. Me quedé con Bárbara Jacobs hace rato, Edgar Queret, que no tenía efeméride, pero que lo traje a colación porque lo leí hace poco. Oscar Wilde, celebramos hoy es su aniversario. Él nació un 16 de octubre, pero de 1854. 1854, ya casi pronto estaremos más cerca de su bicentenario de su nacimiento de Oscar Wilde que otra cosa, ¿no? Es tremendo esta vida. Bueno, estaba con que este señor, Enrique Jardiel Poncela, que es español, él nació un 15 de octubre, ayer cumplió aniversario en 1901, ya pasaron de 100 años. Él murió a los 50 años, Oscar Wilde joven, a los 46. Entonces, este señor que cumplió un medio siglo de vida, nació un 15 de octubre de 1901 y lo encontré, digamos, en el destino casualmente, quizá ahora no lo tendría entre mis manos, porque no es tampoco un hombre muy dentro del firmamento de la literatura española, al menos la que trasciende las fronteras de España y que nos llega, ¿no? Como un Miguel de Cervantes, como un Amuno, como Benito Pérez Galdós, o como los modernos, ¿no? Como Pérez Reverte, esos españoles, Javier Marías, de los actuales también. De los antiguos, allá en España seguramente tiene su renombre, pero no es de los que han trascendido demasiado las fronteras. Eh, pero ¿por qué demonios lo conocí? Por el título de su libro, Amor se escribe sin H, ¿no? Así, Amor se escribe sin H. Es un título que a mí se me ocurrió para mi segundo cuento que escribí, y que además no le había puesto yo tampoco originalmente así a mi segundo cuento. El segundo cuento que yo escribí le había puesto La enfermedad moral, ¿no? Que además tenía más lógica, es un título que de alguna manera debe haber permanecido, pero mejor con alguna variante. Yo también, así como que un tanto influido por los literatos primeros que tenía, pensaba en esta cuestión de un enamoramiento apasionado y de repente eh, la cuestión, digamos, de una enfermedad espiritual, enfermarse por enamorarse, ¿no? Entonces, después de enamorarse de enfermarse por enamorarse, se me ocurrió ponerle al cuento la enfermedad moral, ¿no? Y así lo manejé mucho tiempo dentro de mis obras que fui acumulando, pero ese apenas era el segundo cuentito que yo escribí. El primero lo escribí como una tarea en el bachillerato, fue mi primer cuento, y el segundo que me lancé, o sea, ya más libre, dije un segundo cuento, y ahí va el segundo cuento. Y entonces puse La enfermedad moral. Después empecé yo a pensar que el título era un poco, pues no, medio, como que no enganchaba, ¿no? Como que medio cursi, ¿no? Finalmente. Aunque a la vuelta de la esquina, digo, pues tenía sentido, ¿no? A lo mejor lo hubiera variado un poquito, enfermo del espíritu, o no sé, algo así hubiera puesto por el personaje que tengo en ese cuento. Total, que cuando armo mi primer libro, pero no formal como estos que les he enseñado, de editorial formal,
sino que después de que hice mi tesis, dije, ah, bueno, pues yo también puedo reunir, si no he publicado hasta ahora, puedo reunir mis cuentos y llevarlos a esa imprenta y hacerlo como libro. Entonces, para mis conocidos. Entonces, con un tiraje como de 30 ejemplares nada más, por eso me alcanzaba el presupuesto, reuní mis cuentos mecanografiados, los copiaron, los imprimieron, los hicieron con una pastita y ahí va, como primer librito, eh, sí, dicen incluso en el derecho de autor, en el Instituto de Derecho de Autor, que si uno hace eso es un libro, aunque sea para 30 personas, es un libro. Pero bueno, dentro de mí decía, pues, no está por un editorial, entonces por eso siempre me quedó la espinita. Y para esa edición que hice particular, agarré, borré la enfermedad moral y dije, amor se escribe sin H, amor se escribe. Qué título tan genial. Y juro y perjuro que no sé si mi inconsciente por ahí se haya atravesado en alguna cuestión de literatura, pero yo estoy seguro que no. Yo no había oído hablar ni de ese título, ni de este autor, ni nada por el estilo. Esa sí fue una super coincidencia. Y fíjense que además el Instituto de Derecho de Autor dice que se vale, que en eso no hay cuestión que reclamar. Los títulos pueden repetirse, o sea, yo puedo escribir el retrato de Dorian Gray y no me demanda Oscar Wilde, no sé que no me puede demandar. Puedo escribir un hombre sin cabeza y no me puede demandar Edgar Keret. Aunque sí ha habido gente que se enoja con justa razón, porque pues de repente una repetición tan clara de una obra, de un libro, pues como que no se vale, ¿no? O sea, se me puede ocurrir ahorita escribir Rayuela y a lo mejor los descendientes de Julio Cortázar se enojan. Incluso hace poco María Luisa Mendoza se enojó con el extinto también Conaculta, o no sé si ya fue también con el, no sé si todavía era Conaculta también. Se enojó mucho porque alguien sacó un libro editado por Conaculta, con otra firma, y resulta que ella ya había escrito un libro con ese nombre. Y bueno, no le asistía a la razón porque el derecho de autor no ampara el nombre, no ampara el nombre. Los títulos no los ampara. Pero yo creo que éticamente pues no se vale repetir los títulos. Entonces, ¿cuál va siendo mi aprehensión? Que cuando regalé ese libro a una persona, a un médico que conocía, me dice, ah, qué padre, muchas gracias por el librito. El librito en sí, el libro se llama igual que el que ya edité, La Segunda Muerte, incluso con un título más largo, ¿no? Pero La Segunda Muerte. Y otros cuentos de fúnebre y amorosa hechura, le había puesto yo al principio. Y entonces, portada azul y toda la cosa. Pero entre los cuentos venía Amor se escribe sin H. Entonces, cuando lo empieza a ojear, él dice, ay, Amor se escribe sin H. Dice, ay, como el de Jardiel Poncela, ¿no? Enrique Jardiel Poncela. Le digo, ¿cómo? Le pregunté. Y me dice, sí, él tiene una novela que se llama Amor se escribe sin H. Se me vino todo hacia los pies, ¿no? O sea, se me vino el alma a los pies. Dije, yo no quiero que algo mío se nombre igual que otra cosa, ¿no? En los poemas es hasta a veces más común, ¿no? Porque pues los poemitas de repente sí tienen ahí alguna cosa. Entonces, pues me puse triste, investigué, no en internet, porque no en internet, pero terminé investigando de alguna manera y supe que sí, que efectivamente existía Enrique Jardiel Poncela, autor de Amor se escribe sin H y O Tristeza, y entonces ya, bueno, pues ya había editado aquel librito que por ahí anda con 30 gente, familiares y amigos, y ahí lo tengo como Amor se escribe sin H, el original, Enfermedad Moral, ¿no? Con el paso del tiempo, entonces cuando dije, ahora quiero volver a tocar puertas en editoriales, cosas así, dije, tengo que cambiarle el nombre otra vez a eso. ¿Se la regreso a la enfermedad moral o le invento otra cosa? Entonces, por tercera vez, ¿no? Y ahí va, sin claudicar, ¿no? Por fin, y así se quedó, sin claudicar. Entonces se llama Sin claudicar porque hay un personaje en ese cuento que es Claudia, y a la mera hora por la cuestión del amor y de no enfermarse gracias a un doctor que entra allí, no enfermarse de amor, entonces pues el personaje principal pues ya no claudica, pero ya no tiene a Claudia, entonces sí, fue un juego de palabras y le puse sin claudicar. No claudicó finalmente a su vida, se curó, se alivió mi personaje, pero se quedó sin Claudia, entonces no claudicó, se quedó sin Claudia,
sin claudicar. Y ya por fin salvé, ya para la gente, ya para los millones de lectores que pueda tener, no, para los cientos que pueda llegar a tener, ya ese cuento ya pasó limpiecito del nombre de Amor se escribe sin H, y entonces dije, además, pues, me lo tengo que conseguir el libro, tengo que saber de qué se trata esa novela y toda la cuestión. Y esa es una novela fantástica, es una novela casi cómica, humorística, genial. Su estructura también rompe con los cánones, sí es lineal, pero, pero tiene puntadas, ¿no? Tiene incluso hasta imágenes ahí de fechas, este, una esquela que anda por allí metida, que lo acostumbran a veces muchos autores modernos también meter cosas así de repente de alguna imagen, ¿no? Acá una locura, una cosa que dice Ayuntamiento de Madrid. Bueno, hay una gran locura en todo ese sentido, y de repente, eh, pues acá tiene mayúsculas, haga su juego, señor, tiene puntadas, ¿no? También la propia obra, ¿no? Acá unos gritos que hay, ¿no? Señor, que es la una, ¿no? Este, bueno, aparte de esa locura también ingeniosa de escribirlo, es muy llamativa, es muy humorística. Acá está el retrato de don Enrique Jardiel Poncela, que le estaba yo no plagiando el título de su libro, porque según el derecho de autor no es plagio, pero para mí, pues sí, era una manera de copiarle el nombre sin querer, y entonces pues no se valía. Así que, pues nomás la dejé en esa edición de 30 ejemplares, así que quienes tengan esos 30 ejemplares hay que borrarle, tacharle y ponerle sin claudicar. Muy bien, de aquí lo que les quiero comentar, bueno, por un lado, una pequeña reflexión muy pequeña que hice aquí yo, peculiar novela humorística, parodia de las novelas rosas. Por el abuso de la sátira llega a ser a veces petulante, sobre todo en la expresión de algunos personajes. Una mujer, que es el personaje principal, extremadamente liberal, liberal en aquellos tiempos, porque recuerden que es de principios del siglo XX, una mujer extremadamente liberal a la cual solo le satisfacen las extravagancias en el mismo amor. Tengo un pequeño accidente, se me va a acabar la batería y no conecté hoy. Permítame un segundito. Ay, hermanito. ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? No la trae a la mano. ¿No sabrás por dónde está? No le va a servir ¿cómo se llama? El contacto. No, bueno. ¿Cómo consigo esto? ¿Qué accidentó? ¿Dónde habrá dejado? No lo sé. Espérate, perrito. Espérate que espero aquí. Me debes esperar. Espero llegar. Perdón, no falta, ¿eh? Cuido todos los detalles y a la vez me falla uno muy obvio y ya está. Bueno, estaba acabando la batería. Muy bien, entonces estaba con lo humorístico de Jardiel Poncela. Mariana Rojas está aquí también, muchas gracias. Chris Michelson, Paul Shore. Muy bien. Una nueva Paulina, una nueva Pau, tantas Pau que me siguen, y aquí estuvo una nueva Paulina. Muy bien, entonces es una chica bastante liberal,
El personaje es Sylvia Brooms. Su primer esposo muere prácticamente, casi en las nupcias muere. Entonces se le conoce en un momento dado por el nombre del esposo. Son varios esposos que mueren: Ramulfo Macambay, William Ebert. Tiene una relación por ahí con un doctor Flagg, con un Honorio, con Héctor Francisco Arencibia, que es el siguiente marido con el que más dura. Y tiene el amante principal, que también, aunque sea amante, lo trata muy mal. O sea, abusa de él. Se le conoce como Elías Pérez Celts Zambombo. Como verán, es tan liberal, que usted tiene muchos maridos y muchos amantes, la señorita. Y va siendo curiosa la presentación de todo esto. Vamos a ver, entonces aquí ya los personajes, ya los vi. Nos dice, por ejemplo, aquí: el hombre a quien más admiro, al que considero como el más importante del mundo en el pasado y en la actualidad. Esta todavía no es la novela. Esto se los quería decir: es el autor que hace toda una introducción. El propio autor hace una gran introducción a su novela, él mismo, y dice que al personaje que más admira es a Charlie Chaplin, a Charlotte, o sea, Chaplin. Pues con razón lo admira, pues él también trató de retomar mucha cuestión de humorismo en su novela, ¿no? Entonces es una de las razones por las cuales está así dada. Incluso su introducción, no me voy a detener en eso porque serían horas aquí mayores, pero su introducción también es en parte humorística, ¿no? Incluso ahorita al final, y el final, el remate, cuando hace el remate de su novela. Bueno, ya en la parte de la novela, sí dice: sin embargo, Silvia no engañó a Sir Ranulfo Macaulay, porque Sir Ranulfo Macaulay murió el día mismo de la boda. Una aplastante angina de pecho sobrevenida al final del almuerzo de esponsales obró el milagro de que Silvia Brooms fuese en aquel memorable martes 5 de junio las siguientes cosas: A. De 8 de la mañana a 12 del día, soltera. B. De 12 del día a 2:30 de la tarde, casada. Y C. De 2:30 de la tarde en adelante, viuda. Al llegar la muerte, Sir Ranulfo Macaulay había inclinado ante ella la testa, no obstante lo cual murió sin testar. Y Silvia, a quien el tránsito de Lord Brooms había dejado heredera de un capital de 200,000 libras, vio cómo se acumulaba a su fortuna la fortuna de su fugaz marido. Ahí está tremendo ya el humorismo que está planteando, ¿no? Incluso hasta en el lenguaje acá de que habiendo inclinado ante ella la testa, no obstante lo cual murió sin testar, sin testamento, ¿no? sé, un juego de palabras maravilloso este autor. Acá está un ejemplo, aquí está la esquela del marido, la pone ahí, de ese primer marido. Después más adelante dice alguien por ahí: no estoy ciego, veo perfectamente, ignoro el número exacto de amantes que ha tenido mi mujer. El otro nuevo marido, a la vez sabe que la mujer ha tenido muchos amantes y dice que no está ciego y se defiende. O sea, que no es un cornudo, que está consciente de su situación. Eh, Luego aquí, por ejemplo, dice: señorita, es usted estupenda. Ella me contestó unas palabras en alemán. Me gusta usted de frente, de espaldas, de busto, de cuerpo entero, de perfil, de costado, de pie y en decúbito. Drasny me contó en inglés. Añadí sentándome a su lado: ¿sería usted capaz de amarme? Me contestó en francés. Le estreché por el talle, agregando: dígame que me quiere. Me contestó en ruso. Y cuando me hubo contestado sucesivamente en sueco, en portugués, en japonés, en hebreo, en griego y en italiano, se cogió a mi brazo y se vino a mi casa, desabrochándose el abrigo por la calle. Las extranjeras son activas. ¿No? Aparte, genial. Es fabuloso en el sentido humorístico. Es antiguo el libro, no demasiado antiguo, pero sí de principios del siglo XX. Y yo lo recomiendo mucho. Por ahí se debe de conseguir la editorial. Creo que sí es Cátedra. Ahí sí dice sí. Editorial Cátedra es española, naturalmente la editorial, pero
Por ahí se puede conseguir seguramente este libro, yo no tuve problema en conseguirlo y en leerlo en agosto de 2011. Lo leí hasta 2011, pero tenía ese pendiente del título de algo que había ocurrido también en mi mente. Amor se escribe sin H. Aquí vean, esto, bueno, hay que tener también en cuenta la época. Pues sí, el propio autor, pues, tiene una visión un tanto especial sobre la mujer. No creo que sea misógino, pero sí esa visión machista en cierto sentido. Y lo hace a manera cómica en un momento dado. Dice, de esta manera se sabrá de ahora para siempre de qué sustancias se componen los hombres y las mujeres. Esas dos terribles plagas que comenzaron por repartirse una manzana y han acabado por repartirse calles enteras. Fórmula para obtener hombres. Bestialidad 50 gramos, presunción 15 gramos, talento 5 gramos, egoísmo 15 gramos, envidia 5 gramos y fuerza 10 gramos, total 100 gramos de hombre. Fórmula B para obtener mujeres. Vanidad 40 gramos, belleza 20 gramos, instinto maternal 8 gramos, envidia y sensualidad 30 gramos, talento 1 gramo, fuerza 1 gramo, total 100 gramos de mujer. Eso lo dice Enrique Jardiel Poncela, ¿eh? No me vayan a decir que yo. Igual acá hay otra parte, esta me la voy a saltar porque también ya es parecido, ¿no? Pero, a ver, rápido, dice, ideas de Pérez Cels e ideas de Arencibia. Pérez Cels es el amante y Arencibia es el marido. La ilusión para Pérez Cels es un impulso inmortal de naturaleza desconocida, que nos conduce eternamente en la vida y sin el cual nadie podría vivir a menos de sentirse extraordinariamente desgraciado. La ilusión para el marido es fenómeno óptico, hijo unas veces de la ignorancia y otras de la inexperiencia, a cuyo influjo empezamos a vivir y del cual nos desprendemos más tarde con cierto fastidio. El amor para el amante es sentimiento exquisito, inexpresable, absorbente, de naturaleza divina, que nos da la razón de existir, padre de la vida, condensación de toda actividad y de todo gozo, luz de mundo, premio, zen y delicia y tormento del corazón humano por los siglos de los siglos. Para el marido el amor es máscara grotesca con que se tapa el rostro del instinto, mentira gigante que utiliza la especie para crear nuevos bípedos, hija de la civilización y del afán que tienen los humanos de parecer superiores, que ha complicado e idiotizado la vida de los hombres. La mujer para el amante es criatura maravillosa, extraordinaria, colocada en el lugar donde termina el cielo, representación de la tierra, del amor y de la ternura, destinada a enflorecer y engalanar la vida, sellada en el marchamo augusto y sublime de la maternidad, bella, graciosa, y en cuyo regazo el hombre puede descansar su cabeza y dormir confiado, lejos de las turbulencias y sin sabores del vivir. La mujer para el marido es criatura vulgar y egoísta, de singular belleza corporal, a quien la bobería de los poetas líricos ha colocado una corona real que le viene ancha. La maternidad no tiene en ella nada de sorprendente, pues da a luz sus hijos y los cría exactamente igual que los demás mamíferos, con diferencia a favor de estos, que son irracionales. Cuando el hombre duerme en su regazo, sufre pesadillas. Partes tremendas, fuertes, pero humorísticas. Realmente es un libro que a estas alturas podría no sonar mucho, no de los del círculo de las novedades, nada por el estilo, pero muy recomendable por que tienen ustedes al frente en esta ocasión. Acá menciono, para variar, vean lo que menciona aquí en una parte. Al llegar al cementerio yo sabía que el muerto se llamaba Don Chimborazo Popocatépetl, ¿no? Una mención. Y luego de ese segundo, que era un mexicano millonario y sin familia. Menciona a un mexicano. Y hasta el nombre de Popocatépetl menciona en esta obra de 1900 y tantos. Y él nació en 901. Ahorita vamos a ver cuándo se culminó porque viene aquí señalado. Hay una parte en donde en la misma novela hablan y dicen, ha tomado demasiado en serio el amor sin fijarse en que amor se escribe sin H, ¿no? Es una mención por allí. Ya que termina la novela, el autor dice, este libro se escribió en 96 días distribuidos en diferentes épocas del año 1928.
y en los siguientes lugares: Café Universal, Café Europeo, Café Varela y como 50 cafés. Ahí vienen mencionados el resto de cafés donde él escribió su novela. Y también en la cervecería Millares y domicilio del autor. Ahí escribió Amor se escribe sin H. Este, y menciona ahí humorísticamente todo eso al final. De cabo a rabo es humorística. El autor está calificado en todo por mí bien, muy bien. Trama, argumento, muy bien. Originalidad también. Intensidad dramática, más o menos, porque a nivel dramático, ritmo, muy bien. Estilo, más o menos, aunque yo creo que hasta le quito el menos y lo dejo muy bien. Riqueza de lenguaje también le subo porque lo había castigado. Atractivo de personajes, muy bien. El desenlace quedó en blanco porque no lo había terminado de calificar y luego se me olvidó, así que me falta ponerle que el desenlace, pues la verdad, el mero desenlace, ni me acuerdo. Lo repasé y todo, pero para tener el sentido de lo que se define en la novela, tengo que ver qué fue. Es Amor, se escribe sin H, de Enrique Jardier Poncela, un español, y ahí estuvo la gran anécdota que les conté. Termino con la parte, digamos, de narrativa, en esta ocasión, con un gran autor que es Arthur Miller, norteamericano, de los grandes escritores norteamericanos clásicos, Arthur Miller, y de él traigo dos libritos muy interesantes. Del segundo es el que traigo un poquito más de citas, de este no les canso mucho, porque además ya son más de las 11, no, todavía no de las 11, este, eh, voy bien en tiempo, pero a la mera había bastantes citas. Ya con esto voy terminando, voy un poco a velocidad, díganme si exagero, me tenso, o voy bien, hablo bien. Bueno, este, y Italia Sosa dice, compartimos su canal, profe, qué bonito que le guste compartir sus conocimientos, gracias. Andrés Acosta, la verdad merece que más gente lo escuche. Y si podemos ayudarlo a que su canal disfrute más, lo haremos. ¡Ay! Vean las porras de los alumnos, de la FES Aragón, de la UNAM, gloriosa UNAM, que se atrevieron, porque todavía hoy hice la invitación, y se atrevieron a estar desvelados, porque desde las 7 de la mañana andamos rodando el día de hoy, viernes, en la clase a las 7 de la mañana, y aquí andamos de 7 a 7 casi casi. Así que dice que merece más. O sea, ahí voy como youtuber, youtuber sesentón, a ver, ¿qué tal? Y sí, pues ojalá me promuevan aquí, me compartan para que estemos en vivo. Y después lo paso los sábados, Andrés y a los demás también les comento, lo paso los sábados, en el curso del sábado lo paso al YouTube, de mi nombre, Teofilo Huerta, y entonces allí también, ojalá también promuevan esa dirección y hagan algo, ustedes que son jóvenes, que tienen más capacidad de convocatoria y de manejar estas redes, y entonces llegue al plus y después llegue a cotizar ahí, ¿no? Porque ya ven que también cuando ya tiene uno muchos seguidores hasta pagan, ¿no? Y ya se vuelve uno importante. Bueno, está muy lejos eso, pero pues poco a poco, ¿no? Así se va surgiendo. Es un estilo diferente, sí. He visto otros. Hace poco vi esta cuestión del librero de Valentina. Es interesante. Una mujer que lo lleva a cabo y veía algunas coincidencias un poco con el manejo. También enseña su pila de libros, este, califica los libros, el bueno, el malo, etcétera. Hace más cosas también, hace clubes de lectura, mucha actividad que tiene, pero pues ha abordado bien y tiene mucha audiencia. Y luego hay otros súper jóvenes, ¿no? Que tienen la tarea de ser youtubers y que califican a las obras y toda esta cuestión. Yo modestamente se me antojó mucho hacer esto de esta manera, con estas condiciones. Y sí, también ensayé hacer cosas en YouTube en vivo, pero esto lo dejé al Facebook. Me sigue gustando aquí la compañía de los que ya me seguían, pero a la vez lo comparto en YouTube y ojalá también ahí tenga buena audiencia, ¿no? Así que gracias por la propuesta y entonces, pues lo que puedan hacer, si en que puedo ayudarlo, pues echen la carne al asador y que me vea más gente. Ok, muy bien.
Eh, entonces estoy con Arthur Miller. Esta obrita es fabulosa. Él era también dramaturgo, entonces esta es una obra de teatro el libro, ¿no? Obviamente. No tengo aquí el, la representación, ¿no? El latrín ni nada por el estilo. Entonces, este es Arthur Miller con La muerte de un viajante, se llama la obra. Es una obra intensa, es una obra muy dramática, es una obra actual, contemporánea, se ubica en un poblado de Estados Unidos, un hombre con su familia, dos hijos, las penurias que pasa para pagar la hipoteca, para pagar la educación de sus hijos, luego tiene mala comunicación con sus hijos, se siente frustrado, lo corren del trabajo, él viaja mucho porque es de esas personas que tiene que estar viajando para hacer su labor, representante de algo, y va a viaje, que viaje con su maletín, pero de repente lo corren, él ya es grande, de mi edad más o menos, y tiene mucha amargura, mucha tristeza en el alma, sobre todo porque también los hijos, uno de los hijos, sobre todo uno de los hijos, no se lleva bien, no se comunican adecuadamente, hasta el desenlace prácticamente que llega a surgir eso, incluso él se pone feliz de que hay una especie de reconciliación con el hijo, y bueno, no va muy bien el desenlace, nada más digo que no va muy bien, hay que leerlo, no les cuento la trama para que se involucren, y nada más les leo dos partes de la cita. De repente la esposa, Linda se llama la esposa, le dice: me agradó verles cómo se rasuraban juntos, uno tras otro en el cuarto de baño, y que salieran juntos. ¿No lo adviertes? Toda la casa huele a loción de rasurar. Willy dice: imagínate, trabajas toda tu vida para pagar una casa. Finalmente es tuya, pero no hay nadie que viva en ella. Linda: bien, querido, la vida es un continuo derroche. Siempre lo ha sido. Es un diálogo que están estableciendo ahí los personajes. Me llamó la atención porque exactamente es una parte del drama, ¿no? O sea, tanto pagar y pagar para que al final casi no la va a habitar nadie la casa, y por fin la habían pagado, y bueno. Y de repente Linda dice otra vez: sí, $50 las últimas navidades para pagar la instalación del agua caliente que costó 97.50. Desde hace 5 semanas está trabajando únicamente a comisión como un principiante, un desconocido. Se está quejando ante el cuñado, me parece, frente a otro personaje, se está quejando la esposa del personaje principal, se está quejando de que fue corrido precisamente el viajante, ¿no? Entonces por eso dice: sí, $50 las últimas navidades para pagar la instalación del agua caliente. Y luego, desde hace 5 semanas está trabajando únicamente a comisión. Le bajaron a comisión como un principiante, un desconocido, después de que había dado todo en el trabajo, también lo que luego le pagan a uno en los trabajos, y ya no lo consideran, y lo consideran a uno adecuadamente. La traducción de este libro es de Miguel de Hernani, obviamente del inglés. Por aquí tenía la reflexión, les leo una parte, no toda, para que no diga todo lo que sucede, pero dice que un hombre clase mediero norteamericano en el ocaso de su trabajo como agente viajero, buen esposo y padre de familia, atormentado por un pasado próspero que no llegó, inmerso en las preocupaciones del mantenimiento de su familia y en la falta de preparación de uno de sus hijos, con el que a pesar de amarlo, rivaliza. Es orgulloso. Rebajado a trabajar a comisión, finalmente es despedido cuando más ayuda laboral pedía. Y bueno, y hay otra idea ahí, pero no se las digo para que no conozcan totalmente todo el contenido y el desenlace de la obra, pero es fabulosa, ¿no? O sea, realmente hoy las recomendaciones son ultras, ¿no? Desde el israelí, que lo consideré insípido, pero que vale la pena, este, luego Jardiel Poncela con su humorismo, Oscar Wilde con la otra obra, en fin, aquí está Arthur Miller. Con el otro libro es el que se llama Focus en inglés, pero se llama en el punto de mira en español, ¿no? Focus, pues en inglés quiere decir algo así como acercamiento, ¿no? Objetivo, el foco, ¿no? El foco de atención, ¿no? Entonces, en el punto de mira.
Y acá es un drama también de un personaje judío rechazado en una población norteamericana, pues en mediados del siglo pasado, como de alguna manera había un rechazo tremendo a los judíos en los propios Estados Unidos, a donde habían ido a dar después de escapar de la propia Alemania, toda esta situación, el pesar nuevamente de la colonia judía, ¿no? Entonces la retrata muy bien aquí y habla de este personaje que de alguna manera, según eso, el personaje por azares de las circunstancias había sido bautizado. Entonces, con ese bautizo y con su apellido y cosas así, pasaba y se ocultaba y no decía a la gente, no decía a la comunidad que él era judío, escondía su condición de judío, lo cual ya era un drama, ¿no? De esconder un poco de su identidad. Y luego a la mera es descubierto y es muy rechazado en la colonia, le hacen travesuras, le tiran los botes de basura, con todo el contenido así sobre la calle, sobre su casa, en el trabajo finalmente también. Él por orgullo había renunciado a un trabajo, pero luego no consigue fácilmente tampoco trabajo. Otra vez, Arthur Miller en las dos obras trae esa obsesión por la cuestión de conseguir trabajo y y está aquí pues muy bien señalado, ¿no? Entonces, ese es el contenido principal de la obra y traigo algunas citas que dice, eh, está bien, dijo guiñando los ojos. Quería decírselo. Lo único que queremos es limpiar el barrio. Pensé que le interesaría. Si les ponemos las cosas un poco más difíciles, se irán. ¿Quiénes? Pregunta él. Y le contestan, eso se lo está diciendo alguien, un colono que no sabe precisamente que es judío. Y le está compartiendo que quieren que se vayan los judíos. Entonces le dice, ¿quiénes quieren que se vayan? Los judíos de nuestra manzana. ¿No? Entonces, incluso va a juntas, ¿sí? Allí a juntas en donde están hablando de esa cuestión y de cómo se organizan para correr a los judíos, y él ahí medio escondido con el drama. Luego por fin conoce a un colono también, otro, que también es judío y hace migas con él. Luego aquí hay otra parte que dice, un extraño que necesitaba a un hombre dotado precisamente de la experiencia que él tenía, lo había tomado por judío. Por eso no le habían dado un puesto al que con toda justicia podía aspirar y que casi podía decirse que estaba esperándolo. Y la razón de ese estupor a que se veía reducido era que no podía volver y explicárselo a ese hombre. Por eso miraba sin ver. Hay un poco lo del título, ¿no? Miraba sin ver. Bueno, y después insultado por ser judío y ya estaba harto, ¿no? La situación en que se encontraba le parecía la indignidad final de una vida de indignidades, mucha indignidad, ¿no? O sea, es una obra que precisamente trata de rescatar la dignidad de esta comunidad judía, ¿no? A través de la historia que se da. Luego dice, no me ocultaré, esto lo dice el otro personaje que se encuentra, el otro amigo colono que también es judío. Dice, yo no tengo por qué avergonzarme y no me ocultaré como si en mi casa hubiera algo robado. Soy un ciudadano de este país, soy un hombre honesto, ¿no? Como defendía su condición allí entre todos los demás. Eh, bueno, déjenme ya abreviar un poquito acá. Abre una parte dramática, ¿no? En que el personaje principal, aquí, déjenme revisar cómo se llamaba nuestro amigo principal, es Lawrence Newman. Lawrence Newman se llama el personaje principal. Dice, incluso no tenía apellido estrictamente judío, porque así pasaba él, por Newman. Y de pronto los sollozos le impidieron seguir andando. De pronto los sollozos le impidieron seguir. O sea, hay una escena ahí en que va por la calle prácticamente llorando, triste, meditabundo. Un personaje muy similar al de Viajante, ¿no? Es parecido. Atravesó la calzada, tuvo una visión, este, los Blig
decían detrás de sus cortinas los vecinos. Están dándole una paliza a Newman. Han descubierto que es judío. Todo volverá a la normalidad mañana cuando se marche, por próximo a un ser humano que pareciera un judío. ¿Sí? No están seguros, están convencidos de que se va a marchar con lo que le están haciendo, ¿no? Las travesuras de la basura, de la luz, de un montón de cosas, ¿no? ¿Cuántas veces tendrá que suceder? ¿Cuántas más guerras tendremos que pelear en este mundo para que comprendan ustedes lo que están haciéndoles? Newman estaba petrificado. Eso ya casi es hacia el final. Bueno, ese es el contenido que tiene, la puntuación también, trama, originalidad, intensidad dramática, ritmo, estilo, riqueza de lenguaje, atractivo de personajes, todo ultra. El desenlace es el regularcillo, el desenlace no me satisfizo mucho, pero bueno, es una gran obra, una muy buena obra. Focus o En el punto de mira de Arthur Miller. Me encanta más La muerte de viajante, pero este es teatro y esta es novela. Muy bien, llega el momento prácticamente de la despedida, falta el poema. Agradezco muchísimo su atención. Gracias a Sara Mani, dice que más vale tarde que nunca. Buenas noches, bienvenida. Este, y pues gracias, mil gracias a todos los que también ahora nos chatearon, ahora pues se llevaron toda esta pauta la gente de la FES Aragón. Muchas gracias. Yo sé que por ahí andan las pavos, este, que son fieles. Seguramente también Ana Laura Gray. En fin, no hay necesidad de que me tengan que saludar a fuerzas. Ya sé que por ahí andan. Eh, Fíjense que hoy, curiosamente, estos autores, Oscar Wilde por ahí tenía algo de poesía, pero realmente tampoco es así lo más divulgado, y yo no tengo nada de él. De Arthur Miller también hay algo, incluso creo que está en este mismo libro, mencionan algo de Arthur Miller, este, pero no son así los poetas máximos que estén dentro de la constelación. Y por tanto tampoco por efeméride yo tenía dentro de mi librero poetas que venían a relucir. Entonces va a tener cabida uno que dejé fuera en septiembre, que es T.S. Eliot. Incluso por ahí anuncié Eliot con doble L y es un error ortográfico, ¿no? Y disculpas, es con una L. T.S. Eliot nació un 26 de septiembre de 1888. 1888, vivió 76 años y de él traigo en esta antología que es una obra de Jaime García Terrés, un poeta mexicano, funcionario de cultura en la UNAM y en muchos otros lados. Tiene unos poemas suyos, pero también como era gran traductor, Jaime García Terrés, un gran traductor, este, pues en esta obra está dado así. Este libro me lo regaló su hijo, Alonso García Chávez, al cual agradezco mucho. Alonso García Chávez, hijo de Jaime García Terrés. A la hora que le pregunté de un librito que tuviera por ahí de su papá, ¿verdad? Llegó y me ofreció este gran tomo. Él trabajaba conmigo en la Biblioteca de México porque Jaime García Terrés donó, bueno, se adquirió su obra, no su obra nada más, sino su biblioteca personal que tenía en su casa, se adquirió por parte de la Secretaría de Cultura, antes Conaculta, y hay una biblioteca personal. Cuando se abre, cuando ustedes tengan oportunidad, vayan a la Ciudadela, conozcan las bibliotecas personales que están muy bien dotadas, que son maravillosas, que están geniales en su arquitectura y en la documentación que tienen, en los libros que ofrecen, y entre ellas está la biblioteca Jaime García Terrés, que ofrece, que está especializada, su biblioteca personal estaba especializada en poesía, básicamente. Hay otras obras, además, pero tenía mucha poesía. Entonces, cuando ustedes quieren acercarse a mucha poesía, pues hay ahí, no 1000 libros, hay miles de libros de poesía en esa biblioteca personal de la Ciudadela. No dejan sacar los libros de allí, pero se pueden consultar, se puede leer ahí las horas que quieran. Y hay internet y hay máquinas para ocuparlas por cualquier cosa, cualquier investigación.
Entonces este señor, conocido como muchos autores que nada más se ponen las siglas de sus nombres, se llamaba Thomas Stearns Eliot. Y en esta antología vienen algunos poemas. Yo escogí uno que dice canción. Con esta canción nos vamos a despedir. Gracias a Jess Chávez, gracias por compartir tan buena y excelente lectura. Gracias. Que también descansen ustedes, que se vayan rico. Ahora hay que cenar o merendar, para que no sea cena y no sea pesada, hay que merendar y hay que irse a descansar para el buen fin de semana. Así que me despido de ustedes poéticamente, relajado, no a velocidad como estaba hace rato. Y antes comento algunos de los autores de la próxima semana. Hablaré de algunos más, pero con muy breve obra, porque no tengo realmente más que en antología, algo muy pequeño. Entonces, ahorita no menciono a ellos, pero sí menciono a un periodista que por su crónica es muy importante, fue norteamericano, John Reed, ¿no? Que en la Revolución Mexicana tuvo un papel destacado siguiendo a Villa, por ejemplo, y siguiendo los pormenores de nuestra Revolución Mexicana, y también siguió la Revolución Rusa. Entonces es un muy buen periodista de esos tiempos y que dejó constancia en buenos libros, tipo reportaje, crónica, reportaje, cosas así. Entonces hablaré un poco de John Reed, de Guillermo Samperio, cuentista mexicano sobre todo, y de otro jefe mío, otro jefe, para variar, he tenido jefes literatos. Carlos Ulanovsky fue jefe en El Consumidor en México, a propósito de esto del etiquetado que anda tanto en boga. Desde los años 80 a mí me tocó vivir toda esa época en que luchábamos, en que en la revista del Consumidor se criticaba tremendamente a los productos de todo tipo, alimentos, llantas, todo lo que hubiera se sometía además a un laboratorio y se sacaban resultados, además de los precios, quienes tienen los precios que todavía sigue existiendo, todavía creo también sigue existiendo el laboratorio y era muy claro el hecho de examinar los artículos en esos laboratorios y ver sus propiedades, ¿no? Y también sus precios y toda la cuestión. Y en las propiedades la calidad que tenía. Y muchas veces sacó leches, quesos, etc. Esto de los quesos estaba en las revistas. Yo me deshice de mis revistas empastadas, tenía como 10 tomos, ya no me cabían, en realidad pensé que pasaban de utilidad, de tiempo, y miren, ahora sería algo histórico sacar una revista y mostrarles el estudio comparativo de los quesos hechos en los años 80 y que decía lo mismo, ¿no? Lo que los quesos no eran, lo que les faltaba, no nada más en las etiquetas, sino en los productos. Entonces, una gran labor que se hizo en tiempos del director Enrique Rubio, en los años 1981-82, por ahí, este, fabuloso en El Consumidor. Y a mí me tocó participar con guiones, luego con conducción, cuando regresé yo en los años 90, se siguió haciendo una buena labor. Pero aquella de los años 80 con los argentinos dirigiendo la revista del Consumidor era fabuloso, fabuloso. No quiere decir que haya decaído la revista Consumidor, pero ellos impulsaron ese tipo de cosas tremendamente y se difundía toda esta circunstancia, ¿no? Entonces, a colación de él incluso se ha dedicado mucho a analizar los medios de allá de Argentina, la radio, la historia de la radio, pero también le he entrado a la literatura. Desgraciadamente yo no tengo un libro, una novela, se me antoja una muy buena que les diré el título la próxima semana. Una novela fascinante que habré de conseguir de alguna manera, si no me la manda él, o si no la trae, porque todavía ha viajado y lo puedo saludar. Y lo que sí tengo es una crónica, pues es una crónica literaria de su estancia en México, de su experiencia que tuvo en México, que se llama Seamos felices mientras vivimos aquí. Entonces tengo dos ediciones del mismo libro y de él platicaré entonces en ese sentido de Carlos Ulanovsky. Carlos Ulanovsky también será
materia de la próxima semana. Y veré también que en poesía, porque no tengo en el radar, curiosamente, para dentro de 15 días tengo como 4 poetas, pero para dentro de una semana no, a lo mejor adelanto uno de los otros. Muy bien, vamos con Tomás Stearns Eliot, alias T.S. Eliot, canción. Y vamos a ver otra vez. Muchas gracias por todo lo que me dijeron. Canción y buenas noches. Si el espacio y el tiempo, como dicen los sabios, son cosas irreales, la vida de la mosca que vive un solo día y nuestra vida no son desiguales. Vivamos, sin embargo, todavía, mientras vida y amor nos vengan de regalo, porque el tiempo es el tiempo y se desliza a pesar de los dichos de los sabios. Las flores que te di cuando el rocío temblaba entre las vides se marchitaron antes que llegara la abeja silvestre a visitar las eglantinas. Pero cortemos pronto flores nuevas, sin lamentar que luego desfallezcan, escasas como son las flores de la vida. Hagámoslas cortándolas divinas. Este es T.S. Eliot, ese es el regalo poético de esta noche. Les agradezco la velada, desvelada, y vámonos cansaditos, rico. A veces es rico ir cansaditos a dormir para despertar un poco tardecito al día siguiente si las mascotas lo permiten, ¿no? Pero bueno, muchas gracias a todos ustedes. Son las 11:21. Les mando un abrazo, mi afecto, y los espero más bien yo a ustedes la próxima semana por este mismo canal y también por el canal de YouTube en su repetición. Así que muchas gracias y buenas noches.